En las últimas horas trascendió que finalmente, por lo menos para las fuerzas federales, va a haber pistolas eléctricas. Que todos las conocemos por el nombre que es Taser. Pero hace un par de horas averigüé y es marca. No está mal decir, pero es marca. Está la ministro. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cuántos años hace que se quería implementar el uso de la pistola eléctrica? Pues fue muchos años, ¿no? De lucha, literalmente hablando. Bueno, cuando el presidente Macri, cuando Mauricio era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, él intentó usar las pistolas Taser y tuvo una contra muy fuerte que después terminó ganando en la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy me enteré que las Taser fueron compradas, por ejemplo, en Mendoza hace 10 años y así en distintos lugares. Lo que pasa es que había como una idea que lo políticamente correcto no era usar las Taser, cuando en realidad son un arma menor, de mucho menos letalidad o de cero letalidad respecto a un arma de fuego, con lo cual era una discusión bastante ideológica y no una discusión práctica respecto a lo que la Argentina necesita para combatir la inseguridad. ¿En cuánto tiempo van a estar en la calle y por ahora las lleva la Policía Federal, que es lo que depende de usted, de su ministerio, y Gendarmería? ¿En dónde la va a ver la gente? ¿En dónde? ¿En trenes? ¿En subte? ¿Dónde quedó ahora? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando con una cantidad de armas relativamente pequeñas. Vamos a llegar a unas 300 Taser. Taser, tipo Taser, porque Taser, como usted bien dijo, es una marca, y estamos en un proceso de licitación, con lo cual hay como 6 o 7 empresas en el mundo que tienen este tipo de armamento, y las vamos a usar en 2 espacios. En el espacio de los aeropuertos, que es un espacio en el que transita muchísima gente y está la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y en el espacio de los trenes, donde está la Policía Federal. Los trenes siguen siendo un espacio federal, más allá de que nosotros queremos convertir a la Policía Federal en un FBI argentino y no queremos tener seguridad física ciudadana, pero bueno, en este momento lo tenemos que hacer. Los trenes, donde, para darle una idea, en un año en los trenes se detienen 17.000 personas, es decir, que es un lugar con una gran cantidad de delito, de violencia, de situaciones límites, tan límites que algunas veces han tirado gente de los trenes, con lo cual el uso de un arma de este tipo puede prevenir una gran cantidad de delitos, ayudar a la población, a todos los ciudadanos que viajan en trenes, a los que están en las estaciones y a las mismas fuerzas de seguridad que tienen que protegerse, que los delincuentes en espacios tan cerrados no le roben las armas, ¿no? Ministro, hoy por Así ejemplo... que estamos contentos con esta iniciativa. Hoy por ejemplo, no sé, el policía que custodia la estación Aristóbulo del Valle, digo, ¿no? Del Belgrano. Sí. ¿Lleva un arma? Un arma, digo, con balas... Sí, un arma tradicional. Sí. Todos los policías... Todas las fuerzas de seguridad de la Argentina, las 4 fuerzas de seguridad que dependen de nosotros, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería, llevan todas un arma letal. Es decir, llevan en principio una 9 milímetros, pueden llevar un arma más letal aún, que es un fusil, o pueden llevar armas en distintos casos de procedimientos de armas que son no letales, tipo balas de goma o paintballs o ese tipo de armas, gas pimienta, y estas primeras 300 pistolas eléctricas que usted mencionaba, ¿cuándo van a estar en la calle y qué prioridad se les va a dar? O sea, no sé, Estación Constitución, ante la tengo en Aristóbulo del Valle, ante Aristóbulo del Valle, ¿cómo se va a decidir? Bueno, las armas van a estar en todas las estaciones de los ferrocarriles que están bajo la dependencia de la Policía Federal y en los aeropuertos que están bajo la dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En principio
vamos a funcionar con un binomio donde uno de los miembros tenga un arma no letal y uno de los miembros siga con un arma tradicional, hasta tanto podamos ubicar bien a todos los estamentos del sistema penal, a la justicia, digamos, a los jueces, a los fiscales, a los usuarios, a entender el uso de estas armas que fundamentalmente lo que hacen es reemplazar en muchos momentos donde las fuerzas tienen que usar su fuerza física para detener a una persona que está en una situación de total tensión, que se pone a gritar, a pegar. Tenemos todos los días situaciones en los trenes y en los aeropuertos de gente que con una violencia inusitada lastima o inclusive derrumba a un efectivo de una policía, de la Policía Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por un conflicto con valijas, porque le quiere robar a alguien, distintos tipos de incidentes criminales que se dan en estos ámbitos. Ministra, quería preguntarle respecto del tema de la capacitación. Hoy me decía un experto en seguridad, no sé si usted convalidará este argumento, que el tipo de empuñadura es diferente, digamos, a la utilización del arma de fuego tradicional, que requiere un entrenamiento. Y que estas armas, particularmente eléctricas, cada uno de los disparos tiene un costo de aproximadamente $35. Entonces la pregunta, él decía que por lo menos debieran hacerse 100 disparos para que un efectivo de una de las fuerzas que usted menciona pudiera estar bien entrenado. ¿Esto está previsto? ¿Hay un presupuesto previsto respecto al entrenamiento? ¿Las empresas cuyas licitaciones se van a presentar tienen previsto también otorgar esta posibilidad económica de que se tengan proyectiles para entrenar? Bueno, en primer lugar, el reglamento es bien claro, dice que ninguna persona que no esté entrenada en estas armas puede utilizarlas. Vamos a darles a las fuerzas el entrenamiento adecuado para la posibilidad del uso de estas armas. Son armas bastante simples, que tiran un disparo bastante similar a un arma de fuego, con la diferencia que no son letales, pero van a tener un entrenamiento especializado. Ya hemos arreglado con la policía brasilera, que la utiliza hace muchos años, y ya nos han ofrecido muchas policías del mundo, la policía inglesa, la policía española, venir a asesorar a las fuerzas de seguridad argentinas en este entrenamiento, así que ya tenemos muchos ofrecimientos y vamos a comenzar en 15 días aproximadamente los entrenamientos para las fuerzas que van a utilizar estas armas. Por supuesto que tienen que estar entrenados como el uso de un arma de carácter letal, como puede ser una 9 milímetros, así que eso está totalmente garantizado. Y siempre el principio es, la fuerza de seguridad primero tiene que convencer, tiene que tratar de usar el elemento, digamos, más disuasivo, y si no tiene otra alternativa, utilizar el arma. En general, en todos los países del mundo utilizan las dos, el arma letal y el arma no letal. Nosotros todavía no vamos a hacer eso porque tenemos miedo de que haya interpretación judicial y que un juez se ponga en director técnico y le diga a un policía: ¿por qué usó la 9 milímetros en vez de haber usado la Taser, que hubiera sido menos letal? Para no dar ese lugar a la interpretación judicial, vamos a hacer que cada efectivo tenga una u otra. Eso, o sea, el que lleva la pistola eléctrica no va a llevar armamento tradicional. Exactamente. No, porque tenemos que construir con la justicia una doctrina, porque si no construimos una doctrina, el juez va a decir, como ha pasado en muchos casos, dice, ¿por qué tiró o no tiró o no le dio la...? Entonces, para no generar este tipo de cosas, vamos a decir, usa una u otra.
Así de clarito, bien concreto y bien claro. Dos breves datos y una pregunta. En el Roca viajan 700.000 personas por día. Imaginemos la dimensión de lo que es este ferrocarril, tal vez el más popular de Argentina. Y me gusta que hay un punto de coincidencia en Argentina donde todo es debate, todo es atraso, todo es mucha pérdida de tiempo, porque Sergio Berni, que cumplió una función muy importante en el gobierno que antecede a este, está de acuerdo con la utilización de las Taser o de las Taser. Le quiero preguntar, ministra, ¿en qué países se lleva a cabo este sistema y si ha sido exitoso o alguno dejó de utilizarlo? Porque siempre está en tela de juicio el tema, si hay una persona cardíaca o una persona con algún problema de salud, ¿cuánto puede afectar esto? Bueno, agradezco que Sergio Berni haya tenido esta misma mirada y que pueda entender, creo que entiende el uso de este tipo de armas. Como usted dice, viajan 700.000 personas en el tren y en todos los trenes y en todos los subtes, si esto lo hacemos con la ciudad, viajan muchos millones de personas por día y tenemos muchos problemas de violencia que algún día se los podemos describir uno por uno y podemos pasar cada hecho de violencia que pasa todos los días. Este arma se está utilizando en más de 100 países, todos los países que usted se puede imaginar, desde Estados Unidos a Corea, desde España a Inglaterra, desde Francia a Brasil. Es decir, que es un arma muy utilizada porque claramente cuando un policía utiliza un arma que es no letal, la capacidad de daño sobre el tercero es mucho menor que cuando la policía lo único que ese tiene es el argumento. Es una 9 milímetros, como ese es el pasa... argumento a favor. Claro. Y Claudio. claro, como Claro, pasa por hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina solo tiene la 9. Entonces, ¿qué hace? O tiene el peso físico o la 9 milímetros. Entonces, Claudio. es muy importante el uso de armas no letales. Ministra, dígame, ¿cuál es la distancia en la que disparan estas pistolas? ¿A qué distancia tiene que estar el efectivo de la persona a la que quiere reducir? Primero, y complementario a esto, ¿cuál sería la situación prototípica en estos lugares de transporte masivo de personas a las que se apunta el uso de la Taser? Bueno, le voy a contar dos ejemplos. En primer lugar, hay desde 7 metros a 10 metros y medio. Esa es más o menos la distancia que tiene que estar para poder utilizar y hacer el disparo de la arma tipo Taser. Le voy a dar dos ejemplos que tuvimos hace poco tiempo. Uno es en el ferrocarril hace 2 días. Hace 2 días en el ferrocarril, 2 personas que estaban totalmente sacadas, fuera de sí, violentas, comenzaron a molestar a los pasajeros se pusieron muy nerviosos, entraron 2 policías federales y se fueron a tratar de calmar a las personas se pusieron muy violentas y una de las personas le robó un arma a uno de los efectivos. Imagínense el problema que podía haber generado, podía haber empezado a disparar y matar a 20 personas, o a 10, o a 5, o a lo que fuera. Por suerte, los efectivos de la Policía Federal pudieron dominar la situación, rescatar el arma y tomar detenidas a estas 2 personas. En ese caso, si hubieran entrado con una arma tipo Taser a ese lugar, hubieran podido, cuando vieron la situación de violencia, hubieran podido de entrada disminuirles su violencia y, digamos, dejarlos en el piso, inmovilizados, para que no pudieran seguir con esas acciones de violencia. Hace un mes tuvimos en el aeropuerto de Ezeiza un caso de un padre y 2 hijos, rugbyers, que venían de no sé dónde, de algún país de Europa, que se les perdieron sus valijas, que no las encontraban, y empezaron a las piñas, a gritar, a pegarle a todo el mundo. Se acercaron 3 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sí, además de les estos empezaron a pegar. Claro. Y los mandaron a los 3 al hospital. Tuvieron que venir 5 más hasta que los lograron calmar. Calmar. En ese Además de momento, eso me acuerdo, este caso me utilizó acuerdo. una pistola Puntual, Taser. ministra.
además de estos casos de ira puntual, para repasar y tener en claro todos, además de la fuerza policial que los va a utilizar, cuál va a ser el protocolo específico. Primero, la disuasión con la palabra, la voz de alto, posteriormente la fuerza física y por última las pistolas eléctricas. Esto por un lado. Y por otro lado, preguntarle por qué un funcionario suyo, Diego Goldman, descartó la implementación de estas armas en febrero de este año ante el Observatorio de Derechos Humanos y ahora, justamente en las últimas horas, se implementa su uso. ¿Por qué el cambio de opinión por parte del Ministerio en torno a la aplicación de estas armas? Bueno, en primer lugar el protocolo es bien claro. La voz de alto se tiene que dar siempre como principio. Solo no se da la voz de alto cuando la voz de alto puede significar una disminución en ese segundo importante en el que el delincuente o el agresor o el peligro inminente puede significar la vida del policía o del miembro de la fuerza de seguridad o de terceros. Es decir, para contarle un caso que pasó hace poquito tiempo en nuestro país que fue muy triste. Un miembro del GEOF, el grupo, sí, el de la uno de los grupos con más capacitación de nuestro país, reconocido internacionalmente, de la Policía Federal Argentina. Había salido con su nenita, el miembro del GEOF, con su nena de 3 años, a un almacén. Cuando llegó, almacén panadería, una vecina salió y le dijo, nos están asaltando. El miembro del GEOF dejó a su nena en el piso, dio la voz de alto y cuando dio la voz de alto le metieron un tiro en la frente y lo mataron. Adelante de su hija de 3 años que él dejó para proteger a la gente. Es decir, que la voz de alto se tiene que dar siempre, menos en el momento en el que el efectivo puede disminuir su capacidad de reacción porque el otro ya tiene su arma lista para matarlo. Entonces, claro. Esto es un principio básico y se tiene que entender, porque si no parece como si uno le dijera... No va a ser fácil, no va a ser fácil. A ver, esto no va a ser fácil, va a haber mucha discusión, pero había que hacerlo. Yo creo que ahora lo vamos a debatir acá, pero bueno, está bien, la solución. Pero hay que hacerlo. Ministra, dos preguntas rápidas. ¿Esto está claro? Sí, dos preguntas rápidas, las saco un minuto de las pistolas. ¿Le mandó la factura a los Moyano por el acto del otro día? Sí, se la mandé al juez Rodríguez para que se la manden a... ¿Y cuánto es? No a Moyano solamente, a todos los organismos. ¿Y cuánta plata es? 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. Bien. 18 para las fuerzas federales y 5 para la policía de la ciudad. Bien, y última pregunta, a ver dónde estoy acá. A lo más cool se le voy a preguntar. ¿Usted va a ser la candidata a vicepresidente de Macri? Nadie me dijo nada. Bueno, no he tenido ningún tipo de conversación con nadie que me... Sí, usted pregúnteme, pero hasta ahora no tengo ningún tipo de ofrecimiento de nada. Así que soy ministra de Seguridad. ¿Le gustaría? Y voy a seguir... Bueno, a ver, si usted me dice, me gustaría ser vicepresidente del país, sí, me gustaría, pero nadie me ofreció nada. Así que... creo que me tengo que concentrar en el cargo en el que estoy. Bien, ministro, muchísimas gracias. Buenas noches. Bien. Gracias a ustedes y buen programa, Doma. Gracias, Patricia, gracias.